when I look at me, I don't recognize that girl and it's hard to breathe. La verdad es que no hubo un desencadenante concreto a la hora de escribir, o sea, no fue un momento o algo que yo recuerde, ¿no? que a mí me despertase esta afición. O sea, siempre me ha gustado. O sea, yo tengo esa idea, ¿no? de que desde pequeña escribía los diarios, que ahora los leo y no tienen ningún sentido, o sea, no sé, como historietas, y luego pues conforme fui creciendo seguía escribiendo, no conseguía terminar novelas, ¿no? Casi todo era más tipo reflexión, diario, no sé, hasta un diario de sueños que llevaba. Y llegó un momento que hubo una colección, o sea, leía de todos los géneros, me gustaba muchísimo leer, y sobre los 16, 17 años hubo una colección en el kiosco que sacaron como de libros que etiquetaban como chick lit, ¿no? Un poco, y estaban como el diario de Bridget Jones, todos eran como de protagonistas treintañeras, dilemas laborales, ¿no? Un poco enfocado, ¿no? Pues a la maternidad, a la no maternidad. Y me los iba comprando cada semana y me los iba leyendo. Y yo creo que fue un poco como el desencadenante que yo dije, quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, y además era muy jovencita, ¿no? Lo primero que escribí, pues bueno, se nota, ¿no? Que he ido como creciendo conforme he ido publicando, ¿no? Porque empecé como con 21 años y entonces pues como que se ha notado, ¿no? Ese cambio. When I always fake it, oh how can I save me when I feel like breaking? Oh how can I make it? My mind's always changing. Those bloodstains are fading, but I am still breaking. Yo creo que sí que hubo una época muy larga que escribía reflexiones un poco como también para de alguna manera desenredar, ¿no? Lo que yo sentía, ¿no? O sea, como plasmarlo en el papel. I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would. Yo creo que la esencia de mi estilo literario es un poco como los pequeños detalles, ¿no? La cotidianidad. Me gusta mucho fijarme, no sé, en las cosas pequeñas, ¿no? Que pasan desapercibidas un poco. Nunca he tirado hacia tramas, ¿no? Que a lo mejor sean muy rocambolescas o más de acción, ¿no? A mí me interesa mucho un poco como más el día a día y los conflictos que puede tener cualquiera, que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener un amigo, un abuelo, o sea, la gente, ¿no? Un poco de alrededor, ¿no? Entonces, en torno a eso, creo casi todas las historias, ¿no? Y a la hora de enfrentarme a la hoja en blanco, lo hago mucho por impulso, o sea, yo me dejo llevar, ¿no? A lo mejor llevo un año con una novela en la cabeza, etcétera, pero de pronto se me cruza otra y voy a full con la otra y ya se me ha olvidado lo otro en lo que estaba trabajando. Con cada novela empiezo una playlist en Spotify y voy metiendo, ¿no? Como las canciones que yo voy escuchando mientras escribo. Y luego, normalmente como ya está hecha, pues la dejo para que si a veces los lectores, ¿no? les gusta como ir a esa playlist y escuchar las canciones, ¿no? que, bueno, que me inspiraron o que me acompañaron o que bueno, ya no solo mientras escribo, ¿no? A lo mejor mientras piensas en la historia. Y está chulo porque la verdad es que sí, que en mi perfil de Spotify pues de cada novela hay una playlist de qué canciones estaba escuchando en ese momento mientras estaba sumergida en ese proyecto. Pues te digo que ahora mismo la última novela la estoy escribiendo muchísimo con un cantautor de folk que se llama Kevin Carr, mexicano, que es que me vuelve loca. O sea, lo descubrí hace como un mes y lo tengo en bucle, o sea, yo creo que me está escribiendo la mitad de la novela. Hombre, yo no sé cuáles son exactamente las claves, ¿no? para mantener el suspense en una novela romántica, pero sí pienso que algo fundamental en cualquier novela para mí es el ritmo de la novela. Yo lo intento, no siempre se consigue, ¿no? Pero bueno, es como un poco algo que me obsesiona mucho, el hecho de atrapar al lector o a la lectora, ¿no? y que luego tenga los golpes, ¿no? en el lugar exacto, ¿no?
Me parece como lo más complicado a la hora de enfrentarte un poco a una historia, porque puedes tener una idea muy buena, pero lo difícil es desarrollarla, ¿no? Y bueno, al final en la novela romántica hay amor, obviamente, ¿no? Y es una parte importante, en algunas hay más, en algunas hay menos, y luego hay espacio para todo tipo de conflictos y para todo tipo de, bueno, de reflexionar, de dudas, se puede tratar cualquier tema, ¿no? Dentro de una novela romántica, si se hace bien. La verdad es que el hecho de salir traducida al inglés, a mí me pilló un poco de sorpresa, porque sí que me habían comentado que era algo muy complicado, y de hecho yo creo que hasta que no lo vea, como que no me hago a la idea, ¿no? Hasta que no lo vea en persona, pero bueno, que me ha pasado también con otros países. Estuve en Portugal, que también me invitaron a firmar, y cuando fui a una librería, ¿no?, de Portugal y vi el libro, me chocó muchísimo, ¿no? Era como algo súper ajeno, porque ya me cuesta cuando es una librería española, ¿no? Entonces cuando es en otro idioma te es extraño, porque es como un texto tuyo en un idioma que no conoces, ¿no? Que lo abres y no sabes leerlo, ¿no? Entonces es muy llamativo. Will you dream a dream with me? It's so much better. Claro, que al final en los libros de alguna manera también es viajar, ¿no? Entonces ya no solo plasmar los sitios en los que has estado, sino también otros que te gustan y que sobre todo el contexto lo puedes usar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? A lo mejor ambientar una novela en un lugar inhóspito, frío, con nieve, que en una playa, ¿no? Te cambia como toda la historia, toda la sensación, ¿no? O en una ciudad o en un campo, ¿no? Es como, no sé, a nivel sensorial es diferente. Entonces sí que es cierto que a lo mejor en mi ciudad, ¿no?, tiendo un poco más, y hay 3 novelas, ¿no?, que he ubicado ahí, pero claro, las propias historias, ¿no?, hay veces que te piden que salgas de la zona de confort, ¿no?, y que busques algo que encaje más con la trama. Cuando venía en el tren me he puesto ahí un poquito con la libreta a escribir, y bueno, siempre voy escuchando música, que yo creo que es un momento como muy inspirador para todo el mundo, porque es como que te obliga, ¿no?, a hacer una pausa, ¿no? Y en esa pausa, que no estás mirando nada, que no estás viendo nada, que no lo tenemos en el día a día, o al menos yo no la tengo nunca en el día a día, es como que te vienen un montón de pensamientos. El salto a la gran pantalla sí que me da más vértigo. Porque bueno, al final el tema de que te traduzcan pues es lo mismo, ¿no? Es tu novela en otro idioma, conocer a otra gente, y es interesante, ¿no?, también cómo reaccionan en distintos lugares a un mismo texto, porque bueno, hemos comprobado que, al menos cuando fuimos a Latinoamérica, que en cada país la obra preferida del público era una diferente, ¿no? Y eso me parecía muy curioso. Pero es verdad que a nivel audiovisual es como, bueno, por un lado me causa mucha intriga, ¿no?, el ver, ¿no?, en pantalla una idea, ¿no?, materializado, pero por otro lado ya es como algo muy ajeno, ¿no?, como que no tienes el control, porque yo no me dedico a ello, y considero que al final lo dejaría en manos de gente que supiese, ¿no?, del tema. Entonces es verdad que ya no es exactamente, ¿no?, como tú te lo hubieses imaginado, y tienes que adaptarte a cómo lo ven otras personas, ¿no?, y cómo lo hacen. Entonces bueno, todavía no hay nada cerrado, pero es algo que se baraja, y ya veremos qué pasa. Bueno, es que en la práctica es verdad que el éxito yo creo que no te cambia la vida, ¿no? O sea, yo, bueno, personalmente además vivo perdida un poco en medio de la nada, vivo en mitad del campo, no sé, en un entorno muy rural, en un pueblo, bueno, cerca de un pueblecito muy pequeño, y mi día a día es como era antes, ¿no? No hay ninguna diferencia. Sí que es verdad que están las redes sociales, ¿no?, que a veces entras y es como un momento de, ostras, ¿sabes qué haces tú aquí, no? Pero bueno, luego desconectas, ¿no? Además a mí me gusta un poco por bloques, ¿no?, cuando entro en redes sociales, este ejercicio que yo creo que todos vamos haciendo, ¿no?, de aprender a dejar el móvil de lado, y cuando lo dejas pues lo llevas igual que hace años, porque no cambia nada.
Pues es cierto que, claro, que el amor ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años a raíz de la tecnología. Por ejemplo, nosotros en la Luna creo que es la más tecnológica, diría, y solamente se mandan emails, ¿no? No, o sea, es un poco la base de la relación de los dos personajes que se conocen en una ciudad, ¿no? Que ninguno es esa ciudad y entonces mantienen un poco el contacto durante años a través de emails. Pero es cierto que no he incorporado para nada la tecnología en las novelas, aparte de que las últimas están ambientadas un poco en los años 80. Es verdad que todavía no he metido nunca nada de aplicaciones, de WhatsApp, no he metido nunca nada, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, sí que es cierto que lo que me ha pasado es que cuando me voy a escribir alguna y no es en la época actual, ¿no? Y es por ejemplo los 80, me cuesta, pienso, ostras, ¿y qué hago para que queden? O sea, como, claro, tienen que quedar antes, luego no se puede mandar un mensaje, se tienen que dar el fijo, ¿sabes? O sea, es como que ya mi cerebro no está configurado, ¿no? Tengo que pensarlo todo mucho. Pues es interesante, ¿no? Al final la temática de cómo la tecnología también afecta, ¿no? en las relaciones amorosas, y todavía no lo he hecho, o sea que bueno, que me lo apunto, ¿no? como nota para futuros proyectos. A mí me cuesta un poco, primero no lo he vivido mucho el tema tecnológico a nivel, o sea, nunca he tenido Tinder ni he conocido así por redes sociales a nadie o sea, por un lado creo que es muy fácil, ¿no? O sea, hoy en día, ¿no? Yo lo veo en amigas y tal, y es como más sencillo, ¿no? Conocer a alguien, ¿no? Es que antes tenía que ser complicado, ¿no? Bueno, sí, era complicado, era más como una casualidad, ¿no? El encontrarte a alguien en la calle y que te gustase. Entonces, hay como más, de alguna manera, más filtros, ¿no? O sea, tú puedes poner, es que quiero a una persona que le guste esto, ¿no? Como un poco como si vas a la carnicería, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Como comentabas, también es un arma de doble filo, porque de alguna manera, no sé, creo que se ha perdido algo. Me cuesta mucho saber el qué exactamente, ¿vale? Pero sí que siento que hay algo que es distinto. Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão. Preso numa água cheia, a concha fugindo do som. Já à beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorri e vive. Yo en los flechazos no creo, o sea, yo creo en que puedes conectar con una persona cuando la conoces, ¿no? Pero luego, bueno, una cosa es conectar, ¿no? Y que en principio pues fluya, ¿no? Y haya ahí como una complicidad y luego, claro, conocer a la persona, ¿no? Y que al final los proyectos de vida, los valores, ¿no? Para mí es muy importante los valores que vayan en común, o sea, bueno, pues todo esto ya va más allá, ¿no? Del flechazo, creo. El seudónimo es algo que causa mucha intriga. Viene de que al principio, cuando terminé Llévame a cualquier lugar, era agosto y decidí subirla a Amazon. Amazon acababa de empezar un poco el tema de que la gente se autopublicase, era muy desconocido, habían muy poquitos autores y entonces subí la novela. Pero claro, la verdad es que a mí me daba mucho vértigo. Primero, no quería que me leyese la gente que me conocía, era algo que siempre, me sigue incomodando mucho. Y segundo, no sabía si era un desastre o qué iba a pasar. Entonces me puse Alice, era de Alice in Wonderland, de Alicia en el País de las Maravillas, que me parecía como muy literario. Y Kellen era antes te comentaba, ¿no? De esta colección en el kiosco, Marianne Keyes es de las que más me gustó, que se escribe Keyes. Entonces fue un poco, ¿no? Como en base a esta primera autora que yo empecé a leer tanto. Y en realidad al principio el seudónimo lo usaba porque yo no salía públicamente. De hecho, cuando unos meses después me compró la novela una editorial y al año siguiente en la solapa salgo como de perfil, ¿no? A mí todo el tema de hacer firmas y todo esto era algo que decía que no. Me costó muchísimo, me costó años empezar a salir en foto, a ir a las firmas y bueno, ha sido un poco paulatino porque la idea para mí hubiese sido, ¿no? Como escribir de forma anónima, colgar en la red lo que yo escribía y seguir en casa, ¿no?
sin ser una figura pública, digamos, pero bueno, luego la vida pues va surgiendo y va saliendo de la zona de confort un poco. Pues bueno, la teoría de los archipiélagos es la historia de Martín e Isaac y se desarrolla a dos tiempos, entre la actualidad y los años 80, ¿no? En la actualidad ellos tienen 70 y pico años, ¿no? Cada uno, y en los años 80 pues eran jóvenes, ¿no? 20 y pico, 30, y entonces vamos un poco reconstruyendo su historia, yendo de presente a pasado y viendo qué ocurrió entre ellos un verano. Fue el verano que Martín se va a un pueblito de Valencia para escribir una enciclopedia botánica, y entonces allí conoce a Isaac, que se dedica pues a todo el mundo de las plantas, de las flores, y bueno, entre ellos pues surge, ¿no? Como una relación, también muchas preguntas, muchas dudas, se habla también de la familia, de la culpa, de las responsabilidades, de la época de los 80, ¿no? Pues cómo se vivía esto, ¿no? Una relación entre dos chicos. Un poco, la verdad es que la novela es cortita, eso sí, es ahí como muy compacta entre ellos dos, pero aborda pues distintos conflictos. El día más feliz de mi vida, de verdad que yo creo que es cualquier día normal. O sea, levantarme, desayuno, los niños, estar jugando, oírlos de fondo, hacer cosas, salir a comer, volver, ratito en el jardín, un paseo por el monte, acostarlos, tener ese rato a solas, leer. Yo creo que sí, que para mí un día cotidiano es como mi concepto de felicidad es ese.